Buenos días, Iglesia Gracia. Qué bendición poder estar una vez más esta mañana en este tiempo de adoración y de alabanza al Señor. Qué bueno que es estar vivos, amén. Qué bueno que es estar respirando, qué bueno que es tener un día más. Y qué bueno disfrutar de la presencia de Dios y qué bueno disfrutar de la comunidad de creyentes aún en medio de esta situación difícil y aún a la distancia. Qué bendición poder estar reunidos esta mañana. Dice el Salmo 92, versículo 4 y 5, el salmista David dice: Señor, tus obras me ponen alegre. ¿Cuántos están alegres? Espero que usted esté alegre esta mañana, amén, que me está viendo. Dice: gritaré de gozo por lo que has hecho con tus manos. Señor, qué maravillosas son tus obras, qué profundos tus pensamientos. Así es que esta mañana vamos a declarar que Él es Rey, vamos a declarar de lo asombroso que son sus obras, vamos a cantarle y exaltarle y a proclamar su nombre por las grandes obras que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo asombroso que es con nosotros. Y no necesita ir muy lejos, ahí donde está, voltea a un lado y vea a sus hijos, vea a su esposo, vea a su esposa, vea a su familia, y usted se dará cuenta lo asombroso que ha sido Dios con usted y conmigo. Así es que vamos a declarar que Él es Rey, tú eres Rey. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras. Tus obras, nadie como tú, te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, porque grandes son tus obras. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran que tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. Cuán asombrosas son, Dios, tus obras, nadie como tú, te proclamamos, Rey soberano, nadie como tú, porque grandes son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran que tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. porque grande son tus obras, grande es tu poder. El cielo y la tierra y debajo de ellas declaran que tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey. amén. Tú eres Rey, Jesús. Y celebramos las maravillosas obras de Cristo. Celebramos todo lo que ha hecho en nuestra vida, pero especialmente celebramos y estamos agradecidos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y es gracias a esa obra que hoy, esta mañana, tú y yo podemos tener acceso al Padre, tener acceso al trono de la gracia, como dice el libro de Hebreos, sin temor a ser condenados, porque Cristo
pagó el precio de nuestra salvación, y ahora podemos ir a nuestro Padre, podemos ir a Él en cualquier tiempo, en tiempo de necesidad, y es gracias a lo que Cristo hizo. Vamos a seguir adorando a Jesús esta mañana. Te adoramos. Levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Venimos hoy para adorar, reconociendo tu grandeza y santidad. Venimos hoy porque en la cruz fuimos comprados con la sangre de Jesús. Confiadamente hoy podemos ir ante tu trono, Padre, queremos subir. Te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos y levantamos hacia el cielo nuestras manos, juntos cantamos que tú eres Dios y declaramos tu poder, Padre de amor, Padre de amor. Gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias, porque no solamente eres nuestro Dios, pero también eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de ir a ti esta mañana. Te bendecimos, Padre, te bendecimos. Cuán hermoso, Señor, eres para nosotros, cuán hermoso. Por eso te bendecimos, por eso te alabamos, Señor, gracias. Hermoso eres. En mi corazón hay una canción
demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Mi corazón, en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión. Para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres, mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Gracias, Jesús. Tú eres el anhelo de nuestro corazón, Señor. No anhelamos nada más que tu presencia. Eres el anhelo de nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias, amado mío. Gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias. Saludos a todos. Qué bendición tener la oportunidad de compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor esta mañana. Lo invito a que ahí donde está ahora su corazón, a lo que el Señor nos va a hablar esta mañana a través del consejo de su palabra. Si usted está conectado o conectada por primera vez a nuestros servicios en línea, bienvenido, bienvenida. Oro y espero que su vida pueda ser edificada a través del consejo de la palabra
del Señor esta mañana. Por favor, ahí donde está, acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu misericordia esta mañana. Gracias por el privilegio que tenemos de estar vivos, Señor. Y con ello tenemos una nueva oportunidad de adorarte, de alabarte y también de aprender del consejo de tu palabra esta mañana, Señor. Te pido que nos hables a través de las Escrituras y que podamos a través de eso ser edificados, Señor, y conocerte más esta mañana. Gracias por tus bendiciones, gracias por todas tus bondades, en el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es ¿qué hacer en los tiempos de abundancia? ¿Qué hacer en los tiempos de abundancia? Y como subtítulo le he puesto cuidado con la avaricia. Este estudio está centrado en Lucas capítulo 12, de los versículos 13 al 21. A través del estudio de hoy, el Señor nos va a enseñar o nos va a recordar a otros cómo conducirnos en los tiempos en los que tenemos abundancia en nuestra vida. Hablamos mucho sobre qué hacer cuando tenemos escasez o necesidad en nuestra vida, pero a veces es necesario aprender qué hacer cuando tenemos abundancia de bienes en nuestra vida, cuando en nuestra vida no nos falta nada, cuando en nuestra casa no falta nada, cuando en nuestra familia hay abundancia. Es necesario aprender o recordar qué hacer en esos tiempos donde todo va bien. Por favor, acompáñenme a leer el primer versículo del mensaje de esta mañana. Lucas 12:13 dice así: uno de entre la multitud le pidió: Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. En esta ocasión, mientras Jesús está enseñando, un hombre que estaba entre la multitud aprovechó el momento para hacerle a Jesús un pedido muy particular. El pedido de este hombre a Jesús fue el que acabamos de leer en el versículo que leímos hace unos segundos. Y el pedido fue: Maestro, dile a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me corresponde. La Torá, o lo que conocemos como el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, contienen las reglas de cómo debería ser la repartición de la herencia que los padres le dejaban a sus hijos en el pueblo de Israel. Por eso los rabinos, los maestros de la ley, frecuentemente eran convocados a funcionar o a actuar como árbitros en ese tipo de pleitos o de disputas legales por las herencias. Este hombre de la historia vio en Jesús una excelente oportunidad para recibir ayuda para poder resolver el problema que tenía con su hermano por causa de una herencia. Tal vez el hombre pensó que Jesús tendría la influencia suficiente para resolver a su favor el asunto de la herencia y del conflicto que tenía con su hermano. Pensó que Jesús tenía la autoridad para ordenarle al hermano a darle la parte de la herencia que le correspondía. El pedido del hombre en esta historia deja en evidencia que había un conflicto entre él y su hermano. Era obvio que había un pleito entre él y su hermano. Y el motivo de ese conflicto era la repartición de los bienes materiales que el padre les había heredado. La historia nos deja ver que posiblemente el que hace este pedido a Jesús es el hermano menor de los 2 hermanos en conflicto. Esto porque era común que el hermano mayor era quien ejercía el control sobre la herencia una vez que el padre moría. No sabemos si probablemente el hermano mayor no quería darle la parte de la herencia que por ley le correspondía al hermano menor. Y tal vez se quería quedar con todo. O si este hombre no había recibido la parte de la herencia que le correspondía por alguna otra razón, por alguna otra cláusula o por alguna otra razón válida. O tal vez era el caso de que este hermano estaba buscando obtener un porcentaje más alto de lo que por ley le correspondía. No sabemos si este hombre que hablaba con Jesús pretendía recibir más de lo que su padre le había asignado antes de morir. No sabemos con exactitud cuál era la razón del problema o el corazón del problema. Lo que sí podemos saber es que había un conflicto, un pleito por una herencia, un pleito por dinero, por riquezas materiales. Tenemos a 2 hermanos
a los que el dinero y las posesiones materiales los tenían enemistados. Los tenía en un pleito, enfrentados uno al otro. Me pregunto, ¿no se supone que el amor entre hermanos debe ser mucho más valioso que cualquier dinero? ¿No se supone que los lazos familiares deberían ser más fuertes que cualquier influencia y poder del dinero? Así debería de ser. Ningún dinero ni ninguna posesión material deberían causar que dos hermanos o que un padre y sus hijos se conviertan en enemigos. Pero eso es lo que pasa cuando no se tiene una perspectiva correcta y sana acerca del dinero y de las riquezas materiales. Eso sucede cuando el corazón de las personas está lleno de avaricia y de amor por el dinero y por las cosas materiales. Y principalmente ese es el resultado de la ausencia de Dios en la vida de las personas. Eso sucede cuando la vida de las personas es gobernada por la ambición del dinero en lugar de ser gobernadas por Dios y por su palabra. Aquí tenemos a dos miembros de una misma familia, enemistados, peleados y separados por el pleito, por dinero y por bienes materiales. Veamos cuál fue la respuesta que Jesús le dio al pedido de aquel hombre. Cuando Jesús escucha la petición de aquel hombre, Jesús le responde lo siguiente. Vamos a leerlo en el versículo 14 de Lucas 12. Hombre, replicó Jesús, ¿quién me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? La respuesta de Jesús a la petición de aquel hombre fue muy directa y muy clara. Y no fue precisamente la respuesta que aquel hombre quería escuchar o esperaba escuchar. Jesús básicamente le dijo, ¿quién te dijo que yo estoy aquí para resolver tus asuntos legales? Es claro que este hombre, al igual que muchos que seguían a Jesús, no entendían cuál era la verdadera misión de Jesús en el mundo. Este hombre no sabía quién era Jesús realmente. La forma en que le habla a Jesús es una evidencia clara de que este hombre no entendía quién era el personaje que tenía enfrente. El hombre no le pide de favor a Jesús que intervenga en la pelea que tenía con su hermano. El hombre le da una orden a Jesús. No le pide consejos a Jesús para resolver su problema. No le pide instrucciones a Jesús de cómo manejar el asunto. Simplemente le dice a Jesús lo que tiene que hacer. Y así como este hombre, muchos creen que Jesús está a nuestras órdenes y está a nuestros deseos y a nuestros antojos. Alguien ha convencido a mucha gente de que Jesús existe para obedecer sus órdenes y sus instrucciones. Creen que Jesús es el genio de la lámpara mágica, que su misión es cumplir sus deseos y sus antojos. Creen que con mencionar cierto juego de palabras y ciertas oraciones acompañadas de gritos, creen que Jesús por eso está obligado a cumplir sus deseos y sus órdenes. A este hombre se le olvida que Jesús es Dios. Se le olvida que Jesús es el Señor, no nosotros. Somos nosotros los que debemos vivir sometidos a su voluntad, no Él a la nuestra. Somos nosotros los que debemos vivir sometidos al señorío de Cristo, no al revés. Este hombre no entendía que Jesús es el Salvador, pero que también es el Señor. No entendía que la misión de Jesús no era obedecer órdenes de los hombres, ni cumplir sus deseos ni su voluntad. Después de responder al pedido de aquel hombre, Jesús se dirige ahora al resto de la multitud. Me encanta porque Jesús aprovecha ese momento y esa situación para enseñar cosas muy importantes sobre la actitud que debemos tener frente al dinero, frente a las riquezas materiales, frente a la abundancia de bienes materiales en nuestra vida. Jesús en los siguientes versículos nos enseña cómo manejarnos cuando en nuestra vida hay abundancia de cosas materiales, cuando hay prosperidad material, cuando hay dinero suficiente. Y
no se preocupen, no le vamos a pedir dinero. Los que asisten a nuestra iglesia regularmente saben que yo como pastor jamás uso la Biblia para manipular a nadie a que dé un solo centavo. El dar o no dar es asunto entre Dios y cada persona. Yo solo cumplo mi tarea como pastor de enseñarle a usted lo que dice la palabra, la Biblia. Amén. Así es que tranquilos, no me vaya a pagar, no le voy a pedir dinero, le aseguro. Escuche el resto de la predicación. Estudiemos el resto de los versículos de la historia para ver qué le enseñó Jesús a los oyentes originales, pero también para ver qué nos enseña a nosotros, a los cristianos, a los creyentes del año 2020. Leamos la primera parte del versículo 15 de Lucas 12 para ver qué siguió diciendo Jesús en esa ocasión. Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. Jesús comienza esta enseñanza con una advertencia a los oyentes. Jesús dice, tengan cuidado. Con la frase tengan cuidado, Jesús está diciendo vigilen, estén en constante alerta, manténganse en guardia. Algunas versiones de la Biblia dicen guárdense. Tengan cuidado significa sean intencionales en tomar pasos y acciones para protegerse y para cuidarse. ¿Pero cuidarse de qué? La advertencia de Jesús, como lo vemos en el texto, es a cuidarse de toda avaricia. Es necesario mencionar que la advertencia de Jesús aquí en este pasaje no es en contra de tener dinero o de poseer bienes materiales. La advertencia de Jesús es en contra de la avaricia. Esa es la advertencia, no es de tener dinero, sino de la avaricia. Ahora, ¿qué es la avaricia? A lo mejor se pregunta usted. La avaricia, según el diccionario, es un deseo excesivo, un deseo enfermo y desordenado por acumular riquezas. La avaricia conduce a las personas a acumular riquezas para sí mismas, para ellos mismos. Las personas avariciosas siempre están codiciando y deseando tener más. Nunca están satisfechas con lo que tienen. Y muchas veces ese deseo desmedido por tener más lleva a las personas a caer en conductas que no son íntegras, que no son legales, que no son honestas. Todo por el hambre de acumular riquezas y más riquezas y más riquezas. Nunca están satisfechos con lo que tienen. La definición de avaricioso en el diccionario es esta: persona que tiene un afán y un deseo desmedido por adquirir riquezas para atesorarlas, para guardarlas. La avaricia lleva a las personas a amontonar riquezas, pero no necesariamente para gastarlas, sino para atesorarlas, para retenerlas, para guardarlas. En México usamos la palabra codo para describir a alguien que tiene dinero, pero que no le gusta gastarlo. Y estamos hablando de gastos necesarios, la comida, por ejemplo. También en México decimos que una persona coda no se come un plátano o no compra un plátano para no tirar la cáscara. La gente avariciosa está obsesionada con amontonar y acumular riquezas, pero la avaricia hace que la gente no gaste lo que tiene. Y cuando lo llegan a gastar, lo gastan en ellos mismos. Gastan su dinero en satisfacer sus deseos. La avaricia no le permite a las personas compartir con otros lo que tienen, solo se centran en ellos mismos. Más adelante en la historia Jesús nos va a dar un claro ejemplo de cómo actúa una persona llena de avaricia, una persona que tiene avaricia en su corazón. Jesús nos advierte sobre el peligro de permitir que la avaricia entre a nuestro corazón. Lo interesante de esto es que el hecho de que Jesús diera esta advertencia a todos los oyentes es una indicación de que eso le puede pasar a cualquiera. No importa qué tan moral sea la persona, no importa qué tan ética sea la persona, no importa qué tan espiritual sea la persona, todos por igual corremos el riesgo de convertirnos en personas avariciosas si no tenemos cuidado, tal como lo advierte Jesús en su palabra. El dinero y los bienes materiales tienen el poder de corromper el corazón de cualquiera. Por eso Jesús nos dice, tengan cuidado, vigilen,
guarden, protejan su corazón de toda avaricia. La avaricia no solo daña a la persona que es avariciosa, la avaricia también destruye familias. La avaricia destruye relaciones entre hijos y padres, destruye relaciones entre hermanos, como lo estamos viendo en esta ocasión, aquí en Lucas 12. La avaricia destruye amistades. Por eso Jesús nos da la advertencia de cuidarnos en no caer en la avaricia. Jesús sabe lo tóxico y lo destructivo que es la avaricia para nosotros y para todos los que están a nuestro alrededor. En la segunda parte del versículo 15, Jesús nos da la razón por la que de nada sirve ser personas que viven con un deseo excesivo y enfermizo por acumular riquezas. Esto es lo que dice el texto. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Jesús en esta porción bíblica nos recuerda la realidad de todos los seres humanos. La realidad de que la vida no depende de lo mucho que tenemos. El sistema consumista en el que vivimos, el sistema consumista de este mundo nos dice que la seguridad y la verdadera felicidad de la vida dependen del dinero que tengamos y de los bienes materiales que poseemos. La sociedad consumista nos dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Para el mundo, el valor de las personas va en proporción a sus riquezas. Tanto tienes, tanto vales. Pero Jesús nos dice, la vida no depende de la abundancia de riquezas o de los bienes que poseemos. El primer hombre, Adán, fue creado y tuvo vida porque Dios sopló en él su aliento. Sin el aliento de Dios, el hombre solo era una estatua de tierra, sin la habilidad para hacer absolutamente nada. Es el soplo de Dios lo que nos da vida y lo que sostiene nuestra vida. Es Dios quien nos da vida y nos sostiene. La verdad de Jesús es de que la verdadera vida no depende de las riquezas materiales que poseemos. La vida de todo ser humano depende de Dios. Observemos lo que dice Job respecto a esto. Tú, refiriéndose a Dios, has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Quien determina el inicio, el transcurso y el fin de nuestra vida no es el dinero ni los bienes materiales que tenemos. Quien determina el inicio, el transcurso y el fin de nuestra vida es Dios, no las riquezas materiales. A partir del siguiente versículo, del versículo 16, Jesús hace uso de una parábola para ampliar su enseñanza sobre la avaricia en esta ocasión. Por favor, acompáñenme a leer el versículo 16 de Lucas 12, que dice así. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Jesús inicia su historia o inicia la parábola presentándonos al protagonista de esa historia. El protagonista es un hombre rico, un hombre con muchos bienes materiales, con mucha riqueza. Este hombre ya tenía muchas riquezas, pero hubo un año en el que sus campos produjeron una cosecha muy abundante. Y como resultado de esa gran cosecha, la fortuna de ese hombre creció aún más. Veamos el siguiente versículo para ver qué pasa después en la historia. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. La cosecha había sido tan abundante que los grandes almacenes que el hombre ya tenía no eran suficientes para almacenar toda la cosecha que sus tierras habían producido ese año. La abundancia le generó un problema a este hombre rico. Este hombre rico se empezó a preocupar porque no tenía dónde guardar tanta abundancia. Los pobres no saben qué hacer con lo poco que tienen y los ricos no saben qué hacer con lo mucho que tienen. Unos están preocupados porque no saben qué hacer con tan poco y otros están preocupados porque no saben qué hacer con mucho. Tanto el rico
y el pobre tienen preocupaciones. No son las mismas preocupaciones, pero ambos tienen preocupaciones. Ambos tienen algo por qué preocuparse. Tanto el rico como el pobre. Eso nos enseña que los afanes y las preocupaciones de la vida no tienen nada que ver con lo poco o con lo mucho que tenemos en el banco, sino con lo que hay en el corazón. Tenemos a un rico preocupado porque no sabía qué hacer con tanta riqueza, con tanta abundancia. Seguramente más de uno estará pensando, pastor, ¿cómo quisiera yo tener ese tipo de problemas? Tener tanto dinero y tantos bienes materiales al punto de no saber qué hacer. Pero ese es precisamente el corazón del problema que Jesús está tratando en esta ocasión. Y les aseguro que al final de la historia, ninguno de nosotros le gustaría estar en los zapatos de este hombre del que Jesús está hablando. A través del comportamiento de este hombre, Jesús nos muestra lo que realmente había en el corazón del hombre. Nos muestra de qué estaba hecho este hombre que le pidió que interviniera en su problema de la herencia. En el versículo 17 vemos al protagonista de la historia teniendo una conversación consigo mismo, con él mismo, tratando de resolver su problema. No le pide consejos a nadie, tampoco le interesa escuchar los consejos de nadie. El dinero lo ha hecho creer que no necesita el consejo de nadie. Las riquezas y los bienes materiales lo han hecho creer que no necesita de nadie, que él es autosuficiente. Primero, en su conversación con él mismo, el hombre se plantea el problema. Y el problema era que no tenía dónde guardar tanta abundancia, tantas riquezas. Y después de pensar un poco y de autoconsultarse, se le ocurre la solución al problema. Leamos el versículo 18 para ver cuál fue esa solución. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Después de autoconsultarse, el hombre concluyó que la solución perfecta a su problema era destruir las bodegas que tenía y construir bodegas más grandes para tener lugar suficiente y almacenar todo lo que había ganado ese año, todo el aumento de sus riquezas. Recuerde que la persona que tiene avaricia se dedica a eso, a acumular riquezas, a atesorarlas, a guardarlas. Y después de, según él, encontrar la solución perfecta a su problema, esto siguió diciéndose a sí mismo. Leamos el versículo 19. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. El hombre pensó que había encontrado el plan y la estrategia perfecta. Y pensó que como resultado de esa estrategia tenía resuelto el resto de su vida. Asume él que porque tiene mucho dinero va a vivir muchos años. Este hombre asume que porque tiene abundancia de bienes y abundancia de riquezas, asume que va a vivir muchos años. Y se dice a sí mismo, alma mía, ya tienes bastante cosas para muchos años. Estaba convencido, este hombre estaba convencido de que sus riquezas le garantizaban una larga vida. Pero como lo vimos en la Biblia hace unos momentos, el inicio, el transcurso y el final de nuestra vida lo determina Dios, no las cosas materiales. Es interesante también notar que en su monólogo, en su conversación con él mismo, este hombre hace cuando menos 14, escuche esto, hace cuando menos 14 referencias a sí mismo. En ese monólogo que él tenía, 14 veces, dependiendo de la versión que esté leyendo, pero aproximadamente 14 veces, hace referencia a él mismo. En toda su conversación consigo mismo, siempre habló en primera persona. Dijo, alma mía, ya sé lo que yo voy a hacer, yo derribaré, yo construiré para guardar mi cosecha, para guardar mis bienes. Luego se dice a sí mismo, descansa, come, bebe
y goza la vida. Toda su conversación está centrada en él mismo. Esto nos muestra lo que había en el corazón del hombre. Todo en la vida giraba alrededor de él. El amor por el dinero lo llevó a pensar que todo se trataba de él, que él era el centro de todo, que él era el centro del universo. Todos sus planes y sus deseos eran para satisfacerse a él mismo. Dijo, tengo tanto dinero que el resto de mi vida me voy a dedicar a descansar, a comer, a beber y a gozar de los placeres de la vida. En ninguna parte de su conversación consigo mismo, aquel hombre mencionó a nadie más. No menciona en brindarle ayuda a alguien más de su familia, por ejemplo, alguien que estuviera en necesidad. No se preocupa en saber si hay alguien necesitado en su comunidad. No pensó en bendecir a los jornaleros que trabajaron tan duro para levantar su cosecha. No pensó en nadie, solo pensó en él. Todo el mundo giraba alrededor de él. Él era el centro del universo. Es increíble lo que la avaricia puede causar en la vida del ser humano. Esto nos ayuda a entender por qué Jesús nos exhorta a cuidarnos de la avaricia, a no permitir que el amor al dinero gobierne nuestra vida. Hasta esta parte de la historia, todo va marchando de maravilla para el protagonista del relato que estamos estudiando. Pero eso está a punto de cambiar de una manera muy drástica. Sigamos leyendo para ver qué pasó. Esto dice el versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Cuando el hombre pensó que tenía su vida resuelta, cuando según él tenía el plan perfecto para gozar la vida en los muchos años que según él iba a vivir, este hombre se enfrentó con una realidad con la que no esperaba. Se enfrentó con la realidad de que su vida estaba en control de alguien más. Se encontró con la realidad de que su vida dependía de alguien más y no de sus riquezas materiales. Cuando pensó que todo era perfecto, Dios lo llama a cuentas. Que por cierto, eso es algo que todos los seres humanos tendremos que enfrentar algún día. Todos, ricos y pobres, seremos llamados a rendirle cuentas a Dios por la forma en que vivimos la vida que nos permite aquí en la tierra. Lo creas o no, llegará el día en que estarás frente a Dios para rendirle cuentas de lo que hiciste con tu vida y en tu vida. Eso es una realidad inevitable para todos los seres humanos. Lo creamos o no, ese día llegará. El día en que le tengamos que rendir cuentas a Dios por nuestras acciones y por la forma en que vivimos la vida. Lo primero que vemos en esta parte de la historia es que Dios se dirige a este hombre con un calificativo muy particular. Lo llama necio. La palabra necio usada por Jesús significa tonto, significa ignorante, insensato, falto de sabiduría, falto de sentido común. Así se refiere Jesús a este hombre que pensó que sus bienes materiales le habían resuelto la vida. Otro significado de la palabra original es loco. De la palabra insensato tenemos que significa también loco. Describe a alguien que ha perdido contacto con la realidad. Alguien que se ha creado un mundo de fantasía. Es una palabra muy fuerte. Un calificativo que a nadie le gustaría tener o que nadie disfrutaría tener. Pero Dios, que conoce muy bien a cada ser humano, llama así a ese hombre porque Dios sabe muy bien que esa es la condición de su corazón, la condición de su vida. Lo interesante es que para la sociedad, este hombre era un hombre muy inteligente, era un hombre muy sabio, era un hombre muy brillante para los negocios, porque hay que ser inteligente y ser creativo para generar riquezas. Para la sociedad, este hombre era un hombre inteligente y un hombre muy exitoso. Sin embargo, Dios lo veía como un tonto, como un ignorante, como un falto de sabiduría, como un insensato.
Esto nos enseña que la visión que la gente tiene de nosotros no siempre es la visión que Dios tiene de nosotros. Nos enseña que lo que la gente piensa de nosotros no es necesariamente lo que Dios piensa de nosotros. Para la sociedad podemos ser personas inteligentes, personas brillantes, personas exitosas. La sociedad nos puede ver como personas que lo tienen todo, pero Dios nos ve como personas que carecen de todo. A veces nos gastamos la vida preocupados por lo que otros piensan de nosotros, pero no nos importa lo que Dios piensa de nosotros. Cuidamos nuestra imagen y nuestra reputación delante de otros, pero no nos importa cuidar de nuestra imagen y de nuestra reputación delante de Dios. Aunque la gente veía a aquel hombre como un hombre inteligente y brillante, Dios lo veía como un ignorante y como un tonto. Aunque la gente y él mismo se veía como un hombre exitoso, Dios lo veía como un fracasado. Para la sociedad, este era un hombre que tenía una vida fructífera, pero Dios lo veía como un hombre que había desperdiciado toda su vida. Después de llamarlo necio, tonto, ignorante, falto de sabiduría, Dios le da las malas noticias. Esta noche te vas a morir. Dios le dice, esta noche se acaba tu vida. Qué gran contraste vemos aquí. El hombre acababa de decir, voy a vivir muchos años. Dios le dice, esta noche te vas a morir. No mañana, hoy en la noche te vas a morir. El hombre acababa de garantizarse al mismo muchos años. Acababa de decir, voy a vivir muchos años. Se aparece Dios y le dice, ni siquiera vas a llegar a mañana. El hombre ahora está frente a una realidad que ningún dinero ni ningún bien material puede cambiar. Después de darle la noticia de que su vida estaba a punto de terminar, Dios le hace la pregunta del millón a este hombre. Le pregunta, ¿a quién le va a quedar todas las riquezas que acumulaste en la vida ahora que tu vida ha llegado a su fin? Este hombre invirtió toda su vida para amasar su fortuna y ahora ese dinero va a pasar a las manos de alguien más. Imaginemos lo que fue para aquel hombre lleno de avaricia escuchar que su dinero ahora iba a pasar a las manos de alguien más. Pasó toda su vida acumulando riquezas para sí mismo y ahora alguien más va a disfrutar de sus riquezas. Qué duro debió haber sido eso para este hombre tan lleno de avaricia. Qué duro debe ser eso para una persona llena de avaricia y de ambición. Saber que al final de sus días ese dinero lo va a disfrutar alguien más. Imagínese lo que fue para este hombre escuchar esto. Ahora alguien más disfrutará de todo el dinero. Es evidente que este hombre no se preocupó por dejar un testamento para heredarle el dinero a su familia, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos. La avaricia no le permitió pensar en los demás. Pasó toda una vida acumulando riquezas para sí mismo, sin tener en cuenta a Dios y sin pensar en nadie más. ¿Y qué ganó al final? Este hombre se olvidó de Dios. Se olvidó de que es Dios quien decide el inicio, el transcurso y el final de nuestras vidas. Se le olvidó de que nuestra vida depende única y absolutamente de Dios, no de las cosas materiales o del dinero que podamos acumular. Vivió toda su vida ignorando a Dios, viviendo como si Dios no existiera. Pero aunque vivió ignorando a Dios, eso no cambió la realidad de la existencia de Dios. El hecho de que haya personas que nieguen la existencia de Dios no significa que Dios no exista. Llegó el día en que este hombre estuvo frente a Dios. Estaba frente a un Dios que ignoró toda su vida. Eso, amado hermano, amada hermana, debió ser un momento muy triste para aquel hombre. Enfrentarse con un Dios al que negó toda su vida, al que ignoró toda su vida. Este hombre no solo se olvidó de Dios,
pero también se olvidó de todos los demás a su alrededor. Vivió toda su vida ignorando a Dios y también ignorando a todos los demás a su alrededor. Vivió centrado en él mismo, vivió toda su vida pensando solo en satisfacer sus deseos y sus necesidades. Jamás pensó en compartir con otros lo que tenía. Su vida fue siempre acerca de él y de sus deseos y de sus necesidades, de sus antojos. El final de la historia fue muy triste para aquel hombre. Vivió una vida confiando y dependiendo en sus riquezas. Se olvidó de Dios, se olvidó de los demás a su alrededor y se olvidó de que la vida, así como tiene un inicio, tiene un final. Observemos cómo cierra Jesús esta historia. Esto dice el versículo 21. Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Jesús cierra esta sección diciendo que todo lo que le pasó al hombre de la parábola que él está contando, le pasará a todos los que tengan la misma visión de vida que tuvo el hombre rico del que estamos hablando. Jesús dice, así le sucede, es decir, lo mismo experimentará todo aquel que acumule riquezas para sí mismo en lugar de ser ricos delante de Dios. Hasta el final de la historia, Jesús enfatiza que el problema no son las riquezas materiales. Jesús no dijo, lo mismo le sucede al que acumula riquezas en lugar de ser rico para Dios. Jesús dijo, lo mismo le sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Otra vez Jesús deja muy claro que los bienes materiales no son el problema. El problema es la actitud que tenemos frente a las riquezas, frente al dinero. Jesús cierra la historia mencionándonos algo que nos es útil recordar siempre que nos veamos tentados a tener un deseo excesivo por las cosas materiales. Y eso es que no vale la pena pasarse la vida afanados y obsesionados por acumular riquezas para agradarse a uno mismo y olvidarse de vivir una vida agradando y obedeciendo a Dios. El hombre rico del que hablamos vivió una vida llena de materialismo, pero vacía de Dios. Acumuló tesoros para disfrutar su vida en este mundo, pero se olvidó de acumular tesoros en el cielo, como en alguna ocasión lo dijo Jesús hablando del tema del amor al dinero. Jesús en Mateo 16:26 dice esto: ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? La traducción al lenguaje actual lo traduce así: de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera si al fin de cuentas pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Jesús no está en contra de que tengamos dinero o bienes materiales o riquezas. De lo que nos advierte Jesús es de la actitud que debemos tener hacia el dinero. Sobre este tema, Pablo le escribe esto a Timoteo. Vamos a leerlo. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Lo que le hace daño a la gente no es el dinero, es el amor al dinero, como lo dice Pablo a Timoteo. Lo que nos hace daño no es el dinero, es la actitud y la perspectiva que tenemos frente al dinero. El peligro no es el dinero. Jesús no nos está advirtiendo del dinero en sí. De lo que nos advierte Jesús es de no permitir que nuestra vida sea gobernada por la avaricia del dinero. La advertencia de Jesús no es en contra de poseer bienes materiales. La advertencia de Jesús es en contra de que los bienes materiales nos posean a nosotros. El problema no es ser dueños del dinero. El problema es permitir que el dinero sea dueño
de nosotros. Sobre eso nos advierte Jesús. En Mateo 6:24, Jesús dice que nadie puede servir a las riquezas o al dinero y servir a Dios al mismo tiempo. Lo dijo de esta manera, vamos a leerlo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesús no dice que no podemos tener riquezas. Dice que no podemos servir a las riquezas y servir a Dios al mismo tiempo. Si le servimos al dinero, nuestro Señor y nuestro amo es el dinero. O le servimos a Dios y vivimos para Él, o le servimos al dinero y vivimos para el dinero. Jesús dice que no podemos hacer las dos cosas. En alguna ocasión Jesús dijo que es muy difícil que un rico se salve. Pero es difícil que se salve no por el dinero que el rico tiene, sino por la actitud que tiene frente al dinero. El problema es poner la fe y la confianza en el dinero y en las cosas materiales. Para ser salvo, para alcanzar salvación, es necesario poner la fe en Cristo. Esa es la única manera en poder llegar al cielo. No hay de otra manera, no es poniendo la fe en el dinero. Por eso Jesús dijo, es muy difícil que un rico se salve, no por su dinero, pero por la actitud que podemos llegar a tener frente al dinero. Jesús no está en contra de tener dinero. Jesús tampoco está enseñando en contra del ahorro o de tener un plan financiero para el retiro, por ejemplo. Eso no es lo que está enseñando Jesús. Jesús está advirtiendo sobre la actitud del dinero, como ya lo hemos mencionado varias veces. La Biblia está llena de enseñanzas sobre la importancia del ahorro, de la buena administración, de la planeación en el área de las finanzas. Todos deberíamos tener el hábito del ahorro y de la planeación financiera. Jesús no está enseñando en contra de eso. Jesús tampoco está en contra de que aspiremos a tener un mejor carro, por ejemplo, un mejor empleo, una mejor casa. Lo que Jesús está enseñándonos hoy es a usar el dinero y los bienes materiales de acuerdo a los principios del reino y a la luz de la eternidad. Jesús nos está enseñando a poner nuestras prioridades en orden. El dinero, los bienes materiales y la estabilidad económica es importante en la vida, pero no es lo más importante en la vida. Permítame compartir 3 cosas que podemos hacer para honrar a Dios en el tiempo de la abundancia y para cuidarnos de no caer en la avaricia a la luz de lo que hemos estudiado. Número 1, nunca olvidar que nuestra vida depende de Dios, no de las riquezas materiales. Las bendiciones económicas y los bienes materiales que Dios nos concede no deberían nunca tomar el lugar de Dios en nuestra vida. Permítame compartir con usted brevemente las palabras que Dios le habló al pueblo de Israel a través de Moisés cuando estaban en su peregrinaje hacia la tierra prometida, después de ser liberados de la mano opresora del faraón de Egipto. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel y nos dice lo mismo a nosotros. Acompáñeme a leerlo. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Dios le da una advertencia al pueblo de Israel de no olvidarse o a no olvidarse de Él, de Dios y de sus mandamientos cuando llegaran a la tierra prometida y empezaran a disfrutar de las bendiciones que el Señor tenía preparadas para ellos. ¿Por qué le da Dios esa advertencia al pueblo de Israel a no olvidarse de Él en la abundancia? Porque cuando hay abundancia en nuestra vida es muy fácil caer en la mentira de que ya no necesitamos a Dios. Cuando tenemos abundancia, corremos el peligro de poner nuestra dependencia en las cosas materiales y no en Dios. Las riquezas materiales nunca deberían convertirse en el objeto de nuestra fe, de nuestra confianza y de nuestra seguridad. No permitamos nunca que el dinero y que cualquier bien material que Dios nos permita tener nos haga caer en la mentira de que ya no lo necesitamos. No permitamos que el dinero y que los bienes materiales nos alejen de Dios. Al contrario, que las bendiciones materiales que Dios nos dé nos inspiren
y nos impulsen a acercarnos más a Él, a desear conocerlo más. El problema del hombre de la parábola que Jesús está contando fue que pensó que su vida dependía de sus riquezas. Dejó fuera a Dios de la ecuación de su vida. Puso toda su confianza en las riquezas. Disfrutemos de las bendiciones que el Señor nos da, pero no olvidemos nunca que nuestra vida depende del Señor, no de nuestras posesiones materiales. Otra cosa que podemos hacer para honrar a Dios en el tiempo de la abundancia y para no caer en la avaricia es esto: nunca olvidar que todo lo que tenemos es porque Dios nos los ha dado. En el mismo capítulo 8 de Deuteronomio, Dios le sigue advirtiendo al pueblo de Israel lo siguiente. Vamos a leerlo. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado, y se hayan multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Otra vez escuchamos la advertencia de Dios a no olvidarnos de Él cuando tenemos abundancia en nuestra vida. El versículo 14 de Deuteronomio 8 sigue diciendo esto: no te vuelvas orgulloso en esos días, y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. El versículo 17 sigue diciendo esto: todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar: he conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. Acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da la fuerza para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Una forma de guardarnos de no caer en la avaricia es nunca olvidar que es Dios quien nos da todo lo que tenemos. A lo mejor usted dice: yo lo tengo todo porque me levanto temprano a trabajar, trabajo muy duro, por eso tengo lo que tengo. Pero ¿quién cree usted que le da la vida y las fuerzas para levantarse cada mañana para ir a trabajar? El corazón, preparando este mensaje me encontré con esto: el corazón late aproximadamente 36 millones de veces al año, un aproximado de 100,000 veces al día, 70 veces por minuto. Y cada latido de nuestro corazón es posible gracias a la misericordia de Dios. Esta mañana ni usted ni yo hubiésemos podido levantarnos de nuestra cama de no haber sido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Es Dios quien nos da la fuerza para trabajar y producir lo que necesitamos para vivir. El hombre de la parábola pensó que todo lo que tenía era gracias a él. No se detuvo a pensar que fue o que era Dios quien le daba la vida y las fuerzas para producir sus riquezas. El hombre de la parábola pensó que todo lo que tenía era gracias a él. Una de las formas en que podemos honrar a Dios en el tiempo de la abundancia y cuidarnos de no caer en la avaricia es nunca olvidarnos que todo lo que tenemos lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. No es por nuestras fuerzas, es porque Dios nos lo da. Una tercera y última cosa que podemos hacer para honrar a Dios en el tiempo de abundancia y cuidarnos de no caer en la avaricia es esta: no olvidarnos de los demás a nuestro alrededor. Otra cosa que podemos hacer con las bendiciones que Dios nos da es pensar en los demás y ser de bendición en la medida que Dios nos bendice a nosotros. El hombre de la parábola que estudiamos nunca pensó en los demás, todo estaba centrado en él mismo. A lo mejor no tenemos riquezas o muchos bienes materiales como este hombre de la historia, pero el principio que Dios nos enseña esta mañana no tiene que ver con lo mucho o con lo poco que podemos dar. El principio es compartir con otros las bendiciones que Dios nos da, sea mucho o sea poco. A lo mejor yo no tengo $1,000 extra, pero a lo mejor sí tengo $10 extra para bendecir a alguien más. A lo mejor no tengo $5,000 extra, pero sí, a lo mejor sí tengo $50 extra para ser de bendición a otro. A lo mejor no tengo para comprarle $100 de comida a una familia en necesidad, pero sí tengo $20 para bendecirlos con un par de artículos de primera necesidad. El principio que Dios nos enseña no tiene que ver
con cantidad, sino con la intención del corazón de bendecir a otros. Dios tampoco nos pide que demos algo que no tenemos. Solo nos invita a compartir lo que sí tenemos, las bendiciones que Él nos ha dado. No es necesario ser rico para ser de bendición a otros, solo hay que querer hacerlo. Bendecir a otros es una manera de honrar a Dios en el tiempo de la abundancia. Y es una buena práctica o un buen ejercicio para enseñarle a nuestro corazón a no ser mezquino y no amar al dinero y a las cosas materiales más que a Dios o más que a la gente a nuestro alrededor. Y hablando de bendecir a otros, quiero aprovechar esta oportunidad para darle gracias a algunos de ustedes porque me han contactado, me han llamado para decirme: pastor, por favor comuníqueme si sabe de alguien que necesite comida o algún otro tipo de ayuda. Algunos de ustedes han ido personalmente a comprar comida y otros artículos de primera necesidad y han bendecido a familias de nuestra iglesia. También quiero darle las gracias a todos ustedes que, a pesar de las circunstancias, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo, han sido fieles al Señor, siguen siendo fieles a Dios a través de sus ofrendas y de sus diezmos en nuestra iglesia. Dios está usando lo que usted está dando para bendecir a otros a través de los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Aunque no nos podemos reunir físicamente, hay ministerios de nuestra iglesia que no se han detenido. Seguimos o siguen operando estos ministerios gracias a la provisión de Dios a través de ustedes. Así es que muchas gracias por el corazón generoso que tienen y por la voluntad y el deseo de compartir con otros las bendiciones que el Señor les ha dado. El Señor recompensará con más abundancia su vida. Bendecir a otros con lo que tenemos es una manera de honrar a Dios en el tiempo de la abundancia y de guardarnos de no caer en la avaricia y en el deseo excesivo por las cosas materiales. Es cierto que hay muchas personas que han perdido sus trabajos a raíz de la situación provocada por el COVID-19 o el coronavirus. Hay muchas personas que están en problemas económicos porque no tienen trabajo o porque a lo mejor están trabajando menos horas o menos días tal vez. Pero aunque eso es una realidad, también es una realidad que hay mucha gente que no ha dejado de trabajar. Hay mucha gente a los que Dios los ha bendecido con estabilidad en sus empleos. A muchos les está yendo todavía mejor que antes de esta crisis. Están trabajando aún más horas, aún más de lo que han estado trabajando antes. Hoy el Señor, a través de su palabra, le habló a todos aquellos que, a pesar de la situación, a pesar de la crisis que estamos viviendo, seguimos estando bendecidos y tenemos todo lo que necesitamos y a lo mejor un poco más. El Señor nos habló a nosotros. Si Dios nos está permitiendo tener abundancia a pesar de la crisis que el mundo está viviendo, por favor, no nos olvidemos de darle la gloria a Dios por su bondad y por su provisión. Y por favor, no nos olvidemos de los demás a nuestro alrededor. Si Dios permite enterarte, o si Dios permite que tú te enteres o que yo me entere de la necesidad de alguien más, es porque Él quiere usarnos para ayudarlos y para bendecirlos y para proveer para sus necesidades. A lo mejor usted, Dios lo ha bendecido y no solo tiene lo que necesita, pero a lo mejor más. No se olvide de darle la gloria a Dios y no se olvide de los demás a su alrededor. Oremos. Señor Jesús, gracias esta mañana por el recordatorio de en tu palabra, Señor, de la actitud que debemos tener frente al dinero. Señor, gracias por amarnos. Gracias, Señor, por hablarnos a tiempo, Señor, y por recordarnos que nuestra vida depende de ti, no de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Señor, yo te pido que los que tenemos la bendición de tener un empleo en este tiempo difícil, Señor, que no se nos olvide nunca de darte la gloria a ti y que no se nos olvide nunca, Señor, las necesidades de los demás. Ayúdanos a recordar siempre que todo lo que tenemos y todo lo que somos es por tu gracia, por tu favor y por tu misericordia, Señor. Ayúdanos a tener la actitud correcta frente al dinero. Queremos honrarte, Señor, con nuestros bienes, con nuestra riqueza, con nuestro dinero, sea lo que sea que tú nos hayas bendecido. Queremos honrarte, Señor. Ayúdanos siempre a amarte a ti por encima de cualquier cosa y amar a la gente por encima del dinero, Señor.
Ayúdanos a ser de bendición, Señor. Muéstranos, preséntanos oportunidad donde nosotros podamos bendecir a otros, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. A lo mejor usted está pensando que el mensaje de hoy no fue para usted porque en su casa por ahora hay escasez, hay crisis, hay necesidad. Hoy el mensaje fue acerca de qué hacer cuando hay abundancia. La próxima semana, Jesús en el mismo capítulo de 12 de Lucas nos va a enseñar qué hacer cuando hay escasez en nuestra vida. Así que lo invito a que la próxima semana se conecte a nuestro servicio, que yo estoy seguro que el Señor le va a hablar. Yo estoy seguro que si usted está pasando por tiempos difíciles económicos y de escasez, lo invito a que la semana que entra nos acompañe, que Dios le va a hablar. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con el favor de Dios. Bendiciones.